Es un placer estar compartiendo la palabra de Dios en esta mañana con ustedes. Siéntanse bienvenidos cada uno de ustedes. Si nos visitan por primera, segunda vez de parte de nuestros pastores, Pastor Ramón y Rosita, le damos la más cordial bienvenida. Nos gozamos con su presencia. Esperamos que este día el Señor traiga paz en su corazón, que traiga gozo en su corazón. Vamos a continuar con nuestra serie. Nuestra serie se llama Transformados. Esta serie llevamos 3 episodios y vamos en el capítulo 2. Hoy vamos a ver el verso 2, vamos a ver el verso 3 de Romanos 12. Vamos a ver nuestras Biblias en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, una vida transformada. Y si usted toma notas, póngale ahí. Lo que vamos a ver hoy es la identidad en Cristo, o la identidad cristiana. Los que toman notas, ¿sí? Porque yo no le puse ahí identidad cristiana. Dice así, verso 1, voy a leer a partir del 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual, que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piensen de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Oremos. Dios, gracias por tu palabra. Te pedimos en esta mañana que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a entenderla. Y sobre todo que quede grabada en nuestros corazones, sellada en nuestros corazones, Padre. Que la palabra que hoy sea expuesta, Señor, sea para edificación de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a estar abriendo esta carta. Cuando nosotros leemos una carta, como es este caso, primero que nada, ¿cómo se leen las cartas? Se leen de principio a fin, ¿verdad? Nadie le mandan una carta y la agarra a la mitad y empieza a leer la carta, ¿verdad? O a alguien le manda un mensaje y agarra a leer la mitad del mensaje, ¿verdad? No, para entender una carta necesitamos leerla desde el principio hasta el final para entenderle mejor, ¿verdad? Y este es el caso. Esta es una carta, por demás, puede ser un poquito difícil, un poquito pesada. Pablo, esta carta de Romanos junto con la de Gálatas son cartas difíciles a veces de entender. Y les quiero platicar algo antes de comenzar con el tema. Los jueves, aquí en el salón de un lado, mientras los adultos tienen una clase aquí y los jueves tenemos una clase allá, y en la clase de allá estamos viendo desde hace varios años la Biblia, pero completa. Agarramos un libro o una carta y desde el capítulo 1 hasta que se termina la carta estudiamos todo. Tenemos ya varios años haciéndolo, todos los jueves. Y el año pasado dedicamos mucho tiempo a estudiar algunas cartas de Pablo. Entonces ya se nos terminó la última carta que estábamos estudiando de Pablo, entonces el staff, el liderazgo, nos reunimos para ver qué sigue, ¿no? ¿Qué otra carta o qué otro libro vamos a ver los jueves? Entonces alguien dijo, Romanos, sí, Romanos, y todos, sí, Romanos, votemos por Romanos, sí, Romanos, está bien, y vamos a ver Romanos.
Pero cuando vimos que era Romanos, dije, ¿saben qué? Yo no me siento preparado para así de bote pronto empezar a dar Romanos. Necesitamos prepararnos más. ¿Qué les parece? Si vemos un evangelio, vamos a ver, estamos viendo el evangelio de Marcos, igual, verso por verso, casi, casi. Aunque esta vez decidimos dividirlo en perícopas, o sea, fracciones más pequeñas de un capítulo. No estamos viendo capítulos completos, estamos viendo varios versículos a la vez. Entonces, estamos viendo eso en lo que cada quien se prepara personalmente, de los maestros que nos ayudan, que por cierto, muy buenos maestros tenemos, gracias a Dios. Está levantando una generación nueva de maestros de la palabra y comprometidos, y doy gracias a Dios por eso. Y les dije, ¿sabes qué? Pónganse a estudiar. Y yo personalmente me comprometí a darles algunas claves. Yo le puse claves de interpretación, o sea, puntos que debes de saber antes de empezar a estudiar la carta, antes de empezar a tú enseñar una carta. Entonces yo le puse claves de transformación y me gustaría compartirles con ustedes en esta hora esas claves que hasta ahorita lo que llevo desde una clase que voy a dar posteriormente a los maestros. Entonces vamos a ver el segundo punto, la segunda diapositiva, la tercera, no sé cuál es. Dice claves de interpretación. Entonces, para nosotros empezar a entrar a esta carta, bueno, de hecho a todo lo que queramos estudiar, pero necesitamos saber primero el judaísmo del primer siglo, entender qué era el judaísmo del primer siglo. Debemos también entender bien cuál era el contexto histórico del primer siglo y el contexto del autor, en este caso de la carta a los romanos, que es Pablo. Entonces, el primer punto es el judaísmo del primer siglo. ¿Cómo era el judaísmo en esos tiempos, en los tiempos de Pablo? Había diferentes sectas judías. Sectas se les decía a fracciones, a partes que eran judíos, pero tenían una manera de pensar diferente o pertenecían a otra cultura, a otro nivel. Tenemos primero a los más conocidos, son los fariseos, están los saduceos, los esenios, los celotes y los nazarenos. Y todos tenían un común denominador, que todos guardaban la ley. ¿Okay? Todas estas sectas guardaban la ley, estas sectas judías. Cada una tenía sus características y es su tarea investigar, ¿no? Es lo que le digo a los maestros. Y ese es el punto. Otro punto importante para poder entender esta carta es que además de la Torá, que es la ley de Moisés, que ahí le puse entre paréntesis que puede contener unas 300 páginas, usaban el Mishnah. El Mishnah era la ley oral. ¿Okay? Y la ley oral constaba de aproximadamente 800 páginas, la ley oral. Así que en los tiempos de Jesús, en los tiempos de Pablo, la ley de Moisés era solo 1/3 de las leyes que se obedecían. ¿Okay? La Mishnah era la ley oral, la ley, también se le llama la ley de los ancianos, ¿sí? Que iban generación tras generación, a partir de cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, empezaron a surgir este Mishnah. ¿Okay? Este Mishnah no eran más que bardas que se construían alrededor de una ley. Si había una ley de Moisés, alrededor de esa ley construían otras leyes que no eran escritas, que no estaban escritas por Moisés, pero sin embargo ayudaban a que nadie tuviera una infracción de esa ley. ¿Okay? Eso era el Mishnah. ¿Sí? No todas las cosas que están en el Mishnah son cosas malas o que contradicen la palabra de Dios. De hecho, muchas hacen un énfasis. ¿Sí? Por ejemplo, lo más sagrado para los judíos era el sábado. Entonces, alrededor del sábado había muchas leyes. Y hoy en la actualidad, en el día de hoy, un fariseo, un judío religioso, ya no solamente tiene la Mishnah de 800 páginas, tiene el Talmud. El Talmud
no les voy a decir cuántas páginas son, sino cuántos tomos son. Son 39 tomos. Si apilábamos los tomos, así de libros, que contiene el Talmud, de leyes orales que los sumos sacerdotes escribían. Entonces, hoy en día solo los religiosos, solo la ley de Moisés solo comprende el 5% del total de las leyes que tienen. Entonces tenemos que entender eso, tenemos que entender que el autor de esta carta era judío y era fariseo. Entonces él conocía estas leyes muy bien y de hecho las citó en varias de sus cartas. ¿Okay? Muchas leyes orales las citaba en sus cartas y a veces con muy buen sentido. Okay, tenemos que saber el contexto histórico del primer siglo. Entonces, uno de ellos es que la carta fue escrita dentro del Imperio Greco-Romano, cuando estaba el Imperio Greco-Romano. Pablo se dirigió en esta carta a la comunidad de Roma, que era diversa, estaba formada de creyentes judíos y de creyentes gentiles. Es muy importante que entendamos eso, que en esta iglesia había creyentes tanto judíos como gentiles. Y el contexto del autor de la carta. Y ahí puse 3 puntos nada más. Dice que en cuanto a la ley, fariseo. ¿Qué quiere decir? Que él era de los que guardaban tanto la ley de Moisés como la ley oral. ¿Okay? Se la sabía de memoria. Se sabía todo el Pentateuco, se sabía los profetas, se sabía todo lo habido y por haber. Él era un religioso de veras comprometido. Era de doble nacionalidad, era romano de nacimiento y también seguramente su mamá era hebrea, también era judío. Y hablaba 3 idiomas, hablaba el hebreo, hablaba el griego y hablaba un poco de latín. Entonces este personaje, el autor de esta carta era muy inteligente, muy preparado, conocía al dedillo todo lo que se refería a la ley de Dios. Pero también y tal vez eso lo haga un poco difícil de entender. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva, porque no lo digo yo. Lo dice Pedro. En el siguiente punto dice, Pablo difícil de entender. Dice 2 de Pedro 3, 14 al 18. Por lo cual, oh amados, estamos en espera de estas cosas. Está hablando del fin del mundo. Procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, en las cuales hay algunas, ¿qué? Difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Aquí Pedro está hablando de cosas difíciles, señales antes del fin y todo eso. Y dice que Pablo ya habló de ellas. Dice, sabiduría que tiene Pablo, dijo, esta. Porque él conocía personalmente a Pablo. Pedro conocía personalmente a Pablo. De hecho, hasta se andaban como que cantando un tiro. ¿Sí? Hubo roces entre ellos, algunos roces normales. ¿Sí? ¿Ha tenido roces usted o no? ¿No? Sí, no. Bueno, pues él tuvo roces con Pablo, lo conocía bien, hablaba su idioma
Algo muy importante para entender a alguien es hablar su idioma, hablaba su idioma, vivía en la misma cultura, en el mismo tiempo eran contemporáneos, conocían los mismos lugares, a lo mejor comían donde mismo, la misma cultura y con el trasfondo judío, hebreo. Y esta persona que conoció a ese grado a Pablo dijo, ¿sabes qué? Pablo es difícil de entender. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros? Que ni lo conocimos, ni hablamos hebreo, ni hablamos griego, ni conocimos la cultura, ni conocimos a fondo el trasfondo religioso judío. Es bien difícil, es complicado, es complicado. Y aquí Pedro lo dice abiertamente y sin ninguna vergüenza. Entonces nosotros debemos de entender eso antes de leer una carta. Porque es bien, dice que algunos indoctos, o sea, algunos que no se comprometen a estudiar bien la Biblia, y algunos inconstantes, o sea, algunos que sí, que no, y que, tú sabes, ¿no? Vienen una vez a la iglesia y luego no vienen, pero son bien religiosos. Dice que tuercen lo que Pablo dijo. Y les voy a dar un ejemplo, nomás para que no digan que no. Y le puse ¿cuál ley? Siguiente. Hay un versículo o parte de un versículo que casi todos nos sabemos de memoria. Todos lo hemos escuchado y muchas veces todos los hemos usado, porque es verdad. Y dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14, segunda parte del verso. A propósito no lo puse todo, a propósito no puse el contexto porque nosotros así lo decimos. No, es que la ley, ¿qué? Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Amén. Y es verdad, pero a veces malinterpretamos eso. Porque hay cosas que están escritas en la ley que no nos gustan, pero que tenemos que obedecer y decimos, no aplica, porque no estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia y puedo hacer lo que se me pegue la gana. Así lo aplicamos. Y quiero decirle, si usted lo ha hecho, está mal aplicado. Está mal aplicado. Porque Pablo no está diciendo que la ley no sirve, que la ley es mala o que la ley no se debe de cumplir. Jesús mismo dijo, yo no vine a abrogar, no vine a quitarla. De hecho, vine a engordarla. Vine a darle una correcta interpretación. Vine a cumplir la ley. Imagínense que Pablo estuviera contradiciendo a Jesús. A eso orillamos a decir a Pablo. ¿Ok? Sí. Vamos a leer, para muestra basta un botón, Romanos 7. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Qué dice ahí? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera, no codiciarás. No hay manera que nosotros podamos saber qué es pecado y qué no es pecado si no estuviera escrito en la ley. ¿Okay? Si usted comete pecado, el pecado es infracción de la ley. Esa es la definición de pecado. La definición de pecado es infracción a la ley. Entonces, si yo no sé cuál es la ley, en omisión voy a estar pecando, porque la desconozco, o porque la desconozco y adrede lo hice. ¿Sí? Entonces dice, ¿es pecado la ley? ¿Qué dice qué? No. Dice en el verso 12, ahí mismo en el capítulo 7, dice, de manera que la ley es ¿qué? Es la verdad, es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Así consideraba Pablo a la ley, como santo, como justo y como bueno. Y más adelante en el 22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. En el hombre interior nosotros debemos de deleitar
deleitarnos en la ley. Ese capítulo 7 está tremendo, tremendo. Como es parte del estudio que le digo que vamos a dar, hemos estado estudiando, he estado estudiando, espero que los maestros también estén empezando a estudiar, y ya llevo 2 meses estudiando, casi 2 meses, y no he llegado, llegué al capítulo 4 apenas. Entonces, pero le di una leída al 7 y está tremendo, porque habla de esto. Romanos 3:27 al 31 dice: ¿dónde pues está la jactancia? Está hablando del hecho de ser judíos. Queda excluida. ¿Por cuál ley? Pablo en sus escritos hablaba de varias leyes. Hablaba de la ley del pecado. Hablaba hacía referencia, aunque no lo decía, a la ley oral, a la ley de Moisés, a la ley de la muerte. Entonces en su carta vamos a encontrar que dice ley, pero va acompañada de un verbo. La ley del pecado, la ley de la muerte. Entonces siempre hay que estar bien atentos. Hasta él mismo se dice, ¿cuál ley? Hasta él mismo se está diciendo a sí mismo, ¿cuál ley? ¿Dónde está la jactancia? ¿Queda excluida? A ver, ¿por cuál ley? Dice, ¿por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues, y esta es la tesis de Pablo, esa es la tesis de Pablo, y quiero que pongan mucha atención, porque dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Siempre quedó claro en sus cartas que el hombre era justificado ¿por qué? Por la fe, no por las obras de la ley. Eso queda claro. Eso fue una tesis de Pablo. Pero continuemos leyendo. Dice en el 29. Dice, ¿es Dios solamente Dios de judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Qué quiere decir? Que tanto judíos como gentiles tenemos, sí o sí, ser justificados por medio de la fe en Jesucristo. O sea, los judíos no pueden ser justificados por su ley, ni mucho menos nosotros podemos ser justificados por su ley, por ninguna ley, sino por fe. Pero, fíjense, 30. Porque Dios es uno y Él justificará, por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Dice el 31. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? ¿Por la fe invalidamos la ley? Dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, eso de que cuando decimos, no, estamos bajo la gracia, sí, estamos bajo la gracia. Y ya la ley para salvación no tiene ninguna validez. ¿Por qué? Pues es fácil, porque nadie puede cumplir al 100% la ley. Y no hay manera que a través de cumplir la ley podamos ser salvos. Por eso necesitamos un Salvador, alguien que nos justifique para ser aceptos, ¿verdad? Entonces vemos cómo Pablo a veces es un poco difícil. Ahorita pues, pusimos ahí todo esto y realmente, al menos yo pude entender que todo el conocimiento de la Torá que tenía Pablo, todo el conocimiento de las escrituras, incluso del Mishnah, hacía que Pablo pudiera interpretar de una manera tan poderosa el Evangelio, que no es por nada que esta carta, a los que la han estudiado a conciencia, los ha transformado. Porque hay transformación en esta carta, porque hay tantas verdades de Dios aquí escritas y explicadas de una manera que dices, wow. Al menos yo estoy abriéndola y estoy entendiendo y a veces hice una comparación para mí, que a veces nosotros, o yo, porque digo que es para mí,
vemos a grandes teólogos y tenemos citas de ellos y a lo mejor hasta libros de ellos en donde hablan sobre cosas teológicas y tú dices, wow, qué sabiduría. Pero cuando estudiamos a alguien que de primera mano puede darnos una interpretación de la palabra de Dios sobre nuestras dudas existenciales, refiriendo a nuestro cristianismo, que era lo que él pasaba, se la pasaba predicando, compartiendo, enseñando. No, se quedan en pañales. Cualquier teólogo que me diga, se queda en pañales ante este hombre con tanta conocimiento, con tanta sabiduría y con una iluminación del Espíritu Santo que le permitía interpretar correctamente las Escrituras. Entonces debemos de ponerle una especial atención a los escritos de Pablo. ¿Ok? Bien, ese era un paréntesis. Quería compartir con ustedes. Espero que les haya servido y cuando vuelvan a abrir la carta le echen ganas, echen ganitas. ¿Sí? Entonces vamos a entrar ya un poco al tema. Y quiero empezar con un contexto, dándole contexto a Hebreos 12. Y el domingo pasado Héctor nos comunicaba bien que el contexto de Hebreos 12, ¿cuál era? ¿No se acuerdan? Diles. Del 1 al 11. El contexto de Hebreos 12 es del 1 al 11 y es correcto. Y nos puso una tabla ahí de los temas como iban divididos. Pero yo me quiero enfocar en el contexto inmediato, que habla sobre la elección. El contexto inmediato habla sobre la elección y va al capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11. Hermano, está tremendo, esa parte está tremenda. Como él explica, no lo voy a hacer yo, pero como él explica cómo Dios elige y cómo en su soberanía elige. Y está tremendo, está tremendo. Pero bueno, vamos a leer solo unos cuantos versos del capítulo 9, unos cuantos versos del capítulo 10 y unos cuantos versos del 11. ¿Okay? Entonces vamos a ver para ver de qué está hablando. Está hablando de la elección. Verso 6 de Romanos 9 dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Está hablando de que los judíos, algunos judíos, pues no alcanzan salvación. Dice, no es que la palabra haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces aquí Pablo está hablando, es 9:6, está hablando que no todos los que descienden del linaje de Israel son israelitas. Y lo explica de una manera tremenda. Ni por ser descendientes de Abraham. ¿Qué dijo Jesús? Yo de las piedras. De las piedras salen hijos de Abraham. La descendencia. Ser hijos de Abraham. Dice el 8. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Los que son hijos según la promesa son los que son contados como descendientes. Dice en el verso 25, ahí mismo en este capítulo, como también dice Oseas, a que vean cómo interpreta la ley este hombre. Dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes eran los que no eran pueblo? Los que no eran amados. Nosotros. Vosotros ahora sois pueblo. Y ahora los que son pueblos son hijos.
Y en el contexto hebreo, solo podrían heredar, adquirir la herencia, el hijo. Entonces nosotros, al ser hijos, heredamos la promesa. Wow, está tremendo. Fíjense en el 9, en el 10. Vamos a brincar al 10. Capítulo 10, en el verso 12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues es el mismo. Pues él mismo, que es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Se abre la puerta. Él entendió que la puerta se abría para todos, donde ya no había griego, ya no había judío, sino un mismo Señor. Dice en el verso 19, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, dando cátedra a este hombre, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Fue a causa de la rebeldía de este pueblo que nosotros entramos en el plan. Y es a causa de eso, que lo va a explicar más adelante, que puso, dice, provocó a celos a Israel por nosotros. O sea, es una técnica, está totalmente planeado. Sigamos en el 11. Dice el verso 1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Hay una teología que se llama teología del reemplazo, en donde se dice que nosotros, los que éramos gentiles, venimos a reemplazar a Israel como su pueblo. Y Pablo dice, no, de ninguna manera. Dice, porque yo soy israelita y soy de la tribu de Benjamín. Él tenía todo su currículum ahí. Dice, sigue adelante, dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Los judíos siguen siendo su niña de los ojos. Verso 5 dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Hoy en día hay un remanente del pueblo judío que alaba, que ha abrazado a Yeshua como su Señor y su Salvador. Hay un pueblo, hay un remanente entre el linaje de Israel que ama a Yeshua como su Salvador. Dice el verso 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Wow. Nosotros, como olivo silvestre, dice Pablo, dice que él desgajó ramas del olivo e injertó una rama silvestre en ese árbol. Y ahora podemos beber de la savia que el pueblo judío bebía, acceder a todos los beneficios que Dios puso en su palabra, nosotros. Y continúa. No se crean muy acá, porque continúa. Ya hemos terminado. No se jacte contra las ramas. Hermano, debemos respetar a la rama. No se jacte contra la rama. Y si te jactas,
sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Y dice en el 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ay, ¿cómo te va a ir a ti? Pues tampoco, ¿verdad? Tampoco Dios va a permitir que nosotros seamos como el pueblo de Israel, que Dios extendía sus manos y el pueblo huía de él. Hermanos, este es el contexto de lo que vamos a entrar a estudiar de Hebreos 12, en donde Pablo nos dice que te quede claro, tú eres un hijo de Dios, tú eres heredero de Dios. Dios te ha dado el privilegio de ser llamado hijo. Y ese privilegio, ese alto honor que es a través de la fe en Jesucristo, tiene un compromiso. Que debemos de vivir como hijos del rey. Les decía en la mañana que en las actuales monarquías, los príncipes se tienen que sujetar al protocolo de príncipe. Hay protocolos en donde no les permiten hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque manchan la imagen del rey, ¿verdad? Imagínense nosotros. ¿Usted cree que un hijo de Dios puede andar por este mundo como como dijera Pablo, un incircunciso? Que es como alguien que no atiende a la ley. No hay manera, no es compatible. El pecado no es compatible con un hijo de Dios. Porque el llamado que Pablo dice y que vemos a través de las escrituras es: sed santos porque yo soy santo. A mí me encanta la teología de este hombre, porque la teología de este hombre, ¿saben en qué se basa? En el carácter de Dios, en sus atributos. Si hay una teología, Pablo agarra esa teología y dice: no, si tu teología dice que puedes pecar, yo te recomiendo que veas que Dios es santo. Y sin santidad, nadie verá a Dios. Ahí compara tu teología. Cualquier teología debe de ser, así como lo hizo Pablo, corroborada con el carácter de Dios. Si no va con el carácter de Dios, porque Dios no es cruel. Dios es bueno. Dios es justo. Y todo debe de pasar a través de esos filtros. Todo lo que nosotros creamos debe pasar a esos filtros. Por eso es importante entender ese hombre. Entonces entramos a Romanos 12. Voy a hacer una leve repasadita al 1 y el 2 y el 3. Entonces, dice, ¿cómo empieza? Así que, hermanos, y lo que Héctor nos decía la semana pasada, que eso quiere decir que viene algo atrás. Y ese algo atrás es eso, nuestra nueva identidad. Nuestro que ya no somos judíos, ya no somos gentiles, somos hijos. Somos un pueblo santo, somos un pueblo apartado, somos un pueblo diferente. Entonces, al ser parte de esta nación santa, debemos ser representantes de ese Dios santo. Dice apartados, sin defecto. Sí, ya no somos comunes a los demás. Ya no somos iguales a los demás. Ahora somos santos y el Espíritu Santo está en nosotros y nos ayuda a vivir una vida que agrada a Dios. Nos incita dice que tenemos que morir, render un sacrificio, que es morir, estar de acuerdo con la voluntad de Dios, es llevar nuestro cuerpo a la cruz, crucificar nuestros deseos. Debemos estar muertos, porque un muerto no desea nada.
hemos recibido esa gracia salvadora que no solo nos salva, sino que nos transforma, nos cambia. Tiene que provocar en nosotros ese deseo de santidad. Dice que debe ser buena, agradable a Dios, que esto es aceptable, una vida en la que hacemos que Dios se sienta complacido con nuestra vida. Que así como Dios le dijo a Satanás, ¿ya viste a mi siervo Job? Dios estaba complacido con este hombre que era justo. Estaba complacido con un Noé porque era justo. Porque la justicia en ese contexto era guardar su palabra. Y lo sigue siendo. Porque guardaba su palabra. Entonces nosotros debemos decir, hacer que Dios diga, ¿ya viste a Miguel? Me siento complacido con su vida. ¿Se complace Dios con nuestra vida? ¿Se complace Dios con nuestra vida? Y en el verso 2 dice, ¿cómo se hace esto? Sí, dice que no te dejes influenciar por el mundo. Cuando conocemos a Jesús no podemos regresar. Somos de otro mundo, muy diferente. Y no podemos dejarnos moldear. Debemos ser transformados, dice ahí, que lo explicaban el jueves, que es el metamorfo. Un cambio de forma. Un encuentro con Jesús nos cambia por completo. La exhortación de Pablo no es en este capítulo no es a que tengamos una mejor mente, que seamos más inteligentes, una mente alterada, o que se haga mejor. Es una regeneración, es una renovación, es un cambio total, ¿sí? Lo que necesitamos. No una nueva versión mejorada, ¿no? Es que ya soy el Alex 2.0. No, soy otro. Y me gusta como dice Apocalipsis, que nos va a dar una piedrita con otro nombre. ¿Sí? Porque vamos a ser otros. ¿Sí? Porque tenemos que ser otros. No podemos ser los mismos. Nos da un nuevo propósito y un nuevo significado en la vida. Y la vemos en la vida de Pablo, de cómo él agarró todo lo que él era, transformó su corazón, fue otro, pero sin embargo, todo lo que él había aprendido, toda su vida pasada, Dios la utilizó para su gloria. Tremendo, ¿eh? Y eso es lo que significa nacer de nuevo. No es nada místico. Sed vosotros, dice, perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Palabra de nuestro Señor Jesús. Sed perfectos como yo soy perfecto. Digo, como Dios, el Padre que está en los cielos es perfecto. Y eso es completos. Ser perfectos es estar completos. Entonces el Padre quiere que regresemos al diseño original. El hombre, muerto en sus delitos y pecados, necesita ser transformado en lo que Dios, en su diseño original, pensó. ¿Okay? Y ese es el llamado que estamos viendo aquí en Romanos 12. Ahora sí, vamos a ver el verso 13. Ya. Tengo todavía poquitos minutos. Digo pues, por la gracia que me es dada, Pablo fue un perseguidor de la iglesia, quien como miembro de la secta esta de los fariseos y posiblemente del Sanedrín, consintió la muerte de Esteban. ¿Se acuerdan? Dice en una versión, le pareció muy bien que mataran a Esteban. Que dijo, qué bueno que me lo apedrearon, qué bueno que lo mataron, con un gozo,
con un orgullo, dijo, qué bueno que lo mataron. Y dice, eso está en Hechos 8:1, dice en el verso 3, dice que Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Ese era Pablo. ¿Dónde hay cristianos? Decía. Y él andaba buscando cristianos, ni ahorita, el ICE ahorita en el otro lado. ¿Sí? No. O sea, puerta por puerta y vámonos al bote. Ese era Pablo. Era tremendo. Entonces Pablo entiende que él recibió un regalo de Dios y ahora tiene esa autoridad espiritual que le fue dada solamente por gracia. Dice, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga, ¿qué? Más alto concepto de sí del que debe de tener. ¿Esto qué quiere decir? No exageres en tu propia importancia. ¿Sí? Pablo podía gloriarse y decir, ¿sabes qué? A mí se me apareció el mismísimo Jesús resucitado. Porque fue cierto. A mí se me apareció Jesús resucitado y me habló directamente y me dijo, tú me vas a servir. Imagínense ese testimonio. Está tremendo. Y de hecho Pablo lo hace adrede y dice, si algo tiene que gloriarse, fíjense lo que digo yo de mí. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible, fíjense. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Jesucristo. Dije, todas mis credenciales no valen nada por amor a Jesucristo. Entonces, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense en sí con cordura. Una cordura es estar moderado, sobrio, saber quién es quién, tener los pies bien puestos sobre la tierra, ser sobrios, tener cordura. Pablo nunca vendió un evangelio barato en donde se te acabarían los problemas. Ven y se te van a acabar los problemas y vas a tener prosperidad y te va a ir bien y te vas a sanar. Lo puede hacer, sí, pero no era lo que vendía Pablo. Pablo siempre decía, ustedes son soldados, ustedes son atletas, ustedes son campesinos. Y miren, de hecho, aquí lo apunté, 2 de Timoteo 2, dice, verso 3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar al que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces Pablo siempre dijo, el cristianismo es duro. La iglesia en esos tiempos era perseguida y los cristianos eran encarcelados. ¿Sí? Obviamente Pablo lo sabía muy bien, de primera mano. Entonces no podemos estar cómodos, es necesario que seamos transformados. Por esa razón tenemos que poner en práctica esta nueva realidad a la que somos partícipes al ser hijos. Y luego dice, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. ¿Y qué está diciendo Pablo? ¿Qué es eso de medida de la fe? ¿Será que a cada quien se nos dio una cantidad de fe diferente? ¿Será que a unos se les dio más fe que a otros? Y por eso es que unos hacen milagros, o será que unos tienen revelaciones, tienen sueños porque les fue dado más. No está hablando de eso.
De eso Juan el Bautista dice que cuando hablaba de Jesús, dice que la fe no se da por medida, no se da en cantidad, no hay un límite, porque entonces algunos no tuviéramos bien, yo a mí me tocó bien poquita fe. Pues no, ¿verdad? Estaríamos amolados muchos. Fíjense bien, medida significa metrón en el original, metrón. Quiere decir metro o vara de medir. Entonces, a lo que se está refiriendo es que a cada uno se nos dio una vara de medir. En estos modernos, una cinta métrica, ¿no? Cada uno se nos dio esa cinta métrica de fe. Y Dios la repartió. Y no son más que los dones que han sido depositados en nosotros. No todos tenemos el mismo don. A eso nos estamos refiriendo. No todos tenemos el mismo don. A algunos se les dio el don del servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Y a eso se está refiriendo. Pero quiero que vayamos un verso más. Un verso más. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese metro, la medida que dice, el metrón, lo debemos de usar para medir la estatura. Pero ¿cuál es la comparativa? Con Él. Esto es, nosotros no nos debemos de estar comparando uno con el otro. Que si yo hago esto, y lo desarrolla más adelante a partir del verso 4, desarrolla y hace una comparativa con el cuerpo, con que todos tenemos diferentes dones, pero no nos debemos de estar midiendo uno con el otro. ¿Por qué? Pues porque uno va a ganar. ¿Sí? Uno va a ser mejor que el otro si nos medimos así. ¿Nuestra medida qué es? A la medida de la estatura, medimos en estatura a lo alto de la plenitud de Cristo. Nuestros dones, nuestros talentos, se los tenemos que entregar a Él. Y a ver si tú te crees bien ungido, pues agarra tu metro y mídete con Él. Y ahí te vas a dar cuenta cómo ya la llevas. ¿Verdad? Entonces, este nuevo hombre del que Pablo está hablando, está diciendo, somos una nación santa y diferente. Y en el reino de Dios solo está el rey y nosotros. No hay nadie más. No hay nadie. No lo engañe. No hay nadie más que Jesucristo. Así es el nivel jerárquico. Y eso es lo que tenemos que entender como iglesia que les está hablando Pablo a Roma. Y me gusta y me encanta y quiero leerlo porque se pone una emocionada, se emociona tanto de lo que está enseñando Pablo, que en el capítulo 11, antes de entrar al 12, dice, oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Él mismo dijo, wow, qué tremendo es esto que estoy descubriendo y que les estoy escribiendo a ustedes, que ahora ustedes son hijos, son herederos de la promesa, que ahora ustedes pertenecen al pacto. Somos herederos. Y al ser herederos debemos de estar muy agradecidos.
y comportarnos como tal. Porque Dios desde un principio quiso tener un pueblo y que Él fuera su Dios. Desde un principio, desde la creación. Y Él estableció un pacto con Moisés. Y dijo, ahora ustedes, cuando los seleccionó, ustedes van a ser mi pueblo. Y yo voy a ser su Dios. Pero el pueblo fue rebelde. Y dijo, voy a hacer un nuevo pacto. Y en este nuevo pacto, ¿saben qué? Ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Siguiente diapositiva y terminamos. Jeremías 31:3. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón, y yo seré para ellos Dios y ellos me serán por pueblo. La misma promesa, el mismo anhelo de Dios, pero ahora con este nuevo Israel que somos nosotros. Qué bendición y qué privilegio entender este mensaje de Pablo. Oremos. Amado Dios, te damos gracias porque tu palabra es fiel y es verdadera, Señor. Y en tu palabra, Señor, están escritas todas tus bondades para con tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a escudriñarla de tal manera que podamos ver y entender todas esas riquezas que están en tu ley. Y gracias te damos por escribirlas en nuestro corazón a través del Espíritu Santo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.